Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tenemos el curso de razonamiento matemático. Quien les habla es el docente Jorge Massa y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de métodos operativos 1. Vamos a ver uno de los primeros métodos que son más sencillos. Son varios métodos que vamos a ver en el transcurso de la semana. En el transcurso de las clases que siguen. Entonces, el primer método que vamos a ver el día de hoy es el método del cangrejo, acá está el cangrejito, ¿no? Veamos entonces. Este método consiste en realizar las operaciones inversas a las operaciones que se dan, ¿no? Y en sentido opuesto a lo que nos indica el problema hasta obtener el valor inicial. A esta forma de proceder se describe como el nombre del método del cangrejo, ¿no? Entonces, pero aparte hay que tener algo en mente, ¿no? Que la interpretación del problema es clave en este ejercicio, en este tipo de problemas. Si no se entiende la primera, hay que leerlo una, dos, tres, hasta cuatro veces, o las veces que sean necesarias para poder entender el problema. Muy bien, entonces, vamos a ver por un esquema. Por ejemplo, el enunciado nos van a dar las operaciones que nos dice el enunciado, y por acá aplicando el método del cangrejo, ¿no? Veamos entonces. El enunciado, por ejemplo, nos dice, Manuel gana 60 soles. Sería más 60 soles. La operación inversa sería menos 60 soles, o sea, sería lo contrario. Pamela pierde 50 soles. Sería menos 50. La operación inversa sería lo contrario, más 50 soles. ¿No? Vamos, siguiente enunciado. Duplicó su dinero. Duplicó es el doble, o sea, sería por 2. Y el cangrejo que nos dice lo contrario sería entre 2. Vamos con el siguiente. Ana gastó la mitad de su dinero entre 2, que es la mitad. ¿Qué nos dice el método cangrejo? Hacer lo contrario. Multiplicar por 2. Vamos con el siguiente. Triplicó lo que tenía. Triplicó lo que tenía. Sería por 3. ¿No? ¿Y cuál sería el método cangrejo? Entre 3. Entre 3. Vamos con el siguiente. Gastó 8 soles. Gastó 8 soles. Sería menos 8. ¿Cuál sería el método cangrejo? Sería más 8. Muy bien. Entonces, como ven, hacemos lo contrario siempre, ¿no? Siempre en operaciones hacemos lo contrario, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien, entonces, vamos a por acá ver algunos ejemplos para poder entender un poco más en qué consiste el método. Por acá veamos el ejemplo número 1, dice. Con cierto número realizamos las siguientes operaciones, ¿no? Lo multiplico por 2, luego le agrego 4, a continuación le disminuyo 8, enseguida lo divido entre 2, para finalmente disminuirle 1, obteniendo finalmente 0. ¿Cuál es el número? Vamos con el método práctico. Colocamos por acá el número, la incógnita que no sabemos, el número que no sabemos, porque nos se preguntan cuál es el número. Y la primera operación, lo multiplicamos por 2, dice. Luego le agrego 4, sería más 4. A continuación se le disminuye 8, sería menos 8. Enseguida lo divido entre 2, para finalmente disminuirle 1, 1. Obteniendo finalmente, dice que al final se obtiene 0. Mira, tenemos la incógnita y tenemos por acá el dato. ¿Qué hacemos? Hacemos la operación contraria. A este 0 le voy a sumar 1. Le voy a sumar 1. Aquí en menos, aquí se le suma 1. Entonces me da como resultado 1. Y este 1 lo voy a, como acá es división, acá es multiplicación. Sería 1 por 2, me daría 2. Como aquí es menos, acá es más. Suma. 2 más 8 sería 10. Sería 10. Como aquí es más, acá es menos. Menos 4. 10 menos 4 sería 6. Diría 6. En el siguiente es división, de multiplicación, acá sería división. 6 entre 2 sería 3 mi respuesta. Entonces, finalmente, la respuesta de este ejercicio sería 3, ¿no? Entonces, ¿qué? Operamos
De abajo hacia arriba operamos, retrocediendo las operaciones que nos dan, ¿no? Que nos han dado, de abajo hacia arriba, ¿no? Lo que nos dice acá el texto. Muy bien, entonces. Ese sería el primer ejemplo. Vamos por acá con más ejercicios. Vamos ya con 7 problemitas que hemos planteado por acá. Vamos a ver el primer problema. Problema 1 dice. Un número es multiplicado por 3, ¿no? Se divide entre 7. Se le suma 12 y resulta 15. ¿Cuál es dicho número? Que usamos el método del cangrejo, ¿no? Las operaciones serían multiplicado por 3, divide entre 7, se le suma 12, sería, ¿no? Y resulta 15, acá colocamos el dato, ¿no? Y acá colocamos la incógnita. El dato es 15, hacemos lo contrario, si aquí es más 12, acá sería menos 12. 15 menos 12 me daría 3. Como acá está dividiéndose, división, acá sería multiplicación. 3 por 7 me daría 21. 21. Como aquí es multiplicación, acá sería hacer división. 21 entre 3 sería 7. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio número, en este caso, 2. Jorge quiere saber cuánto dinero tiene al principio. Jorge quiere saber cuánto dinero tiene al principio si luego de gastar la mitad de su dinero, cobra 30 soles y pagar 15 soles de una deuda. Le quedan 50 soles. Jorge quiere saber cuánto dinero tiene al principio. Si luego de gastar la mitad de su dinero, cobras 30 soles y pagar 15 soles de una deuda. ¿Qué quedan? 50 soles. Veamos por acá. Usamos el método del cangrejo. Las operaciones sucesivas serían acá, Jorge quiere saber cuánto dinero tiene al principio. Si luego de gastar la mitad de su dinero, ¿no? Cobra 30 soles, le van a dar 30 soles, más 30. Paga 15 soles, le quitan 15 soles. Le quedan 50 soles, al final le están quedando 50 soles. Entonces sería, si es menos, acá sería más. 50 más 15 sería 65. Si es más, acá sería menos 30. 65 menos 30 sería 35. Si aquí es entre, acá sería multiplicación. 35 por 2 sería 70. Finalmente, la incógnita sería 70, el resultado de ese ejercicio, ¿no? Muy bien, vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio 3 dice, Pepe realiza las siguientes operaciones a un número. Se le resta 100, luego se le suma 50. Lo dividimos entre 10 y le saca la raíz cuadrada. Si luego de realizar tales operaciones le quedan 5, ¿cuál es el número? Vamos por acá. Usamos el método del cangrejo. Pepe realiza las siguientes operaciones a un número. Se le resta 100 menos 100. Luego le suma 50. Lo dividimos entre 10. Y le sacamos la raíz cuadrada. Ahí está. Se obtiene al final 5. 5 de resultado. Como aquí es raíz cuadrada, acá se eleva al cuadrado. Lo contrario. De la raíz, la potenciación. Se eleva al cuadrado. Del dato al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Como aquí es división, acá es multiplicación. 25 por 10 sería 250. Como aquí es suma, acá debería ser resta. 250 menos 50 sería 200. Como aquí es resta, acá debería ser suma. 200 más 100 sería 300. Al final, la incógnita sería 300. ¿No? El número que tenía el inicio, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien, sencillo el problema, práctico. Vamos al siguiente, muchachos. Problema número 4. Dice, un jugador perdió la mitad de su dinero, volvió a jugar y perdió la mitad de lo que le quedaba. Repitió el mismo juego por tercera, cuarta y quinta vez. O sea que jugó 5 veces. Y las 5 veces perdió, lo que dice, ¿no? Hasta que finalmente le quedó 8 soles. ¿Cuánto perdió? Acá usamos el método de cangrejo, pero hay que tener otro esquema, ¿no? Aunque en realidad es el mismo, ¿no? Si ustedes lo ven, estamos haciendo horizontalmente, ¿no? Es lo mismo, porque lo puedo hacer vertical,
pero lo vamos a hacer horizontal acá, para que quede otra forma de hacerlo, ¿no? Pero acá, en este me refiero yo al texto, ¿no? Cuando involucra ganancia, pérdida, hay que tener mucho cuidado. Porque dice, un jugador perdió la mitad de su dinero. Entonces yo voy a trabajar con lo que le queda. No con lo que pierde, no. No voy a trabajar con lo que le pierde, con lo que pierde, sino con lo que le queda al final. Porque al final yo tengo, dice, hasta que le quedó 8 soles. Ese es dato, el que le quedó, lo que le queda. Si pierde la mitad, ¿qué le queda? La otra mitad. Por eso decimos entre dos. Si es que pierde, ¿qué le queda? La otra mitad. Ahí está. Si es que pierde, ¿qué le queda? La otra mitad. Y la quinta vez que pierde, le queda la otra mitad. ¿De acuerdo? La incógnita, acá lo que le queda, y al final le queda 8 soles. Hacemos el método del cangrejo. Si aquí es división, acá es multiplicación. 8 por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2 sería 128. Por 2, 256. El número sería 256, lo que tenía al inicio. Pero nos preguntan cuánto perdió. 256 menos lo que le quedó al final, porque al final le quedó 8 soles. De los 256 le quedó 8 soles. Entonces sería 256 menos 8, sería 48 soles, sería lo que le quedó al final, ¿no? Entonces perdió las 5 veces, ¿no? Hay que ser bastante masoquista para seguir jugando y jugando y perdiendo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de juegos, muchachos. Muy bien, entonces. Vamos al ejercicio número 5. Dice, un pozo se vacía en 3 horas. Si en cada hora se va la mitad de lo que había en esa hora, más 1 litro, ¿cuánto había en el pozo inicialmente? Igualmente acá, el mismo esquema de antes, ¿no? De los problemas del método de cangrejo, pero repito, cuando se vacía, cuando queda, cuando se le quita, entonces se trabaja con lo que queda, lo que queda. Dice, un pozo se vacía en 3 horas. O sea, al final se queda nada, dice, ¿no? Si en cada hora se vacía la mitad de lo que había en esa hora, más 1 litro. Son 3 casos, son 3 veces, ¿no? Porque son 3 horas. Usando el método del cangrejo, le colocamos la incógnita, se vacía la mitad, ¿no? Más 1 litro. ¿Qué le está quedando? Si se vacía la mitad, ¿qué le queda? La otra mitad. Y si vacía 1 litro más, ¿qué le queda? 1 litro menos. Por eso sería entre 2 menos 1. Esa sería la primera hora. La segunda hora, lo mismo. La mitad más 1 litro. ¿Qué le queda? La otra mitad menos 1 litro. En la tercera hora, ¿qué le queda? La mitad menos 1 litro le queda. Y al final se vació todo, quedándole 0. Y hacemos lo contrario, ¿no? Si aquí es menos, aquí es más. 0 más 1, 1. Por 2, 2. Más 1, 3. Por 2, 6. Más 1, 7. Por 2, 14. Ah, mira, ve. Cuando tenía 14 litros, tenía el pozo, ¿no? Entonces, el pozo inicialmente tenía 14 litros. Como ven, muchachos, sencillo el problema, no muy complicado, fácil. Muy bien, pasamos al siguiente. Pregunta 6 dice, un número se divide entre 3, se le suma 10, se le divide a la mitad y da como resultado 20. Igual, hacemos el esquema horizontal o vertical, como usted decida, ¿no? Dice, se divide entre 3, se le suma 10 y se divide entre la mitad. Ojo acá, cuando se divide entre la mitad, es como que se multiplicara por 1/2. ¿Y 1/2 cuánto es? 0,5, ¿no? Y al final queda 20, ¿no? Entonces, si acá está multiplicándose, acá está dividiéndose. 20 entre 0,5 es 40. 40 menos 10 sería 30. Por 3, ¿no? Que es lo opuesto a él, sería 90. Entonces, el número inicial sería 90. Muy bien, jóvenes. Vamos al siguiente problema, último problema, 7. Nos dice, ¿no? A un número se le hacen las siguientes operaciones. Se le resta 40. Si el último resultado es multiplicado por 4 y finalmente se le resta 9, indicar cuál era el número si al final de todas las operaciones se obtiene 47. Veamos el esquema. Dice, usando el método de cangrejo, primero que se le hace el número, se le resta 40. Al resultado se le multiplica por 4. Y finalmente se le resta 9, dice, ¿no?
Para finalmente quedarle, ¿cuánto le queda? 47. Entonces hacemos lo contrario. Si aquí es menos, aquí es más. 47 más 9, 56. Si aquí es multiplicación entre 56 entre 4, 14, ¿no? 14 más 40 sería 54. O sea, el número inicial sería 54, jóvenes. ¿No? Aquí el texto se puede alargar un poco más si uno desea sacar más operaciones, pero se hace lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, llegó la parte que más les gusta a ustedes, la parte de la tarea. En la parte de la tarea tenemos por acá, tenemos 9 ejercicios y de los cuales usted me va a presentar, veamos acá que marcan los 3 primeros. Los 3 primeros ejercicios me va a presentar el día de hoy como asistencia. Recuerde que toda clase tiene que ser registrada con asistencia y no solamente con decir presente. Ojo, porque muchos me colocan presente y no me envían los ejercicios. Eso no merita nota, solamente es un saludo, muchachos, que es por cordialidad, ¿no? Y eso también, bueno, un puntito se le colocar por el saludo, ¿no? Como quien motivando a los muchachos. Pero eso no indica que es una nota probatoria. Tienen que enviar su tarea de clase, ¿ya, muchachos? Muy bien, entonces, y luego envían los ejercicios de tarea de clase, ya como si lo avanzan ahorita, lo envían todo junto hoy día, y si no, ya lo avanzan después. Ya tienen 2 días según la fecha del foro que se vence, ¿no? Listo, muchachos, entonces, eso es todo por hoy. Gracias por la atención prestada. Dios bendiga sus hogares. Bueno, y cuida a su familia. No se olviden darle like al video, muchachos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.